El mensaje era grande. Yo ya cometí 3 abortos y hasta ahora no sé si Dios me ha perdonado. Tengo pesadillas todas las noches. No puedo dormir. Siento que mis manos están manchadas de sangre. ¿Será que Dios puede perdonar a una asesina como yo? ¿Habré ya cometido aquel pecado imperdonable? Era el mensaje de Elena, que me escribía de manera desesperada, diciendo si es que hay alguna solución para su problema de pecado. ¿Existe algún pecado que Dios no perdone? ¿Ya tuviste ese sentimiento allí en el corazón? Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Y qué alegría poder saludarte en este momento, tú que estás viendo este programa a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de la radio Nuevo Tiempo estás escuchando, sintonizando hoy, o a través de NTPlay o YouTube. Tú que estás allí en las redes sociales, estás en Facebook, gracias por colocar siempre tu pedido de oración, gracias por interactuar con nosotros y gracias por permitirnos hoy abrazarte con las promesas maravillosas que Dios tiene para toda circunstancia. Hoy quiero ofrecerte, como siempre lo hacemos aquí en este programa, el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Un curso diseñado con mucho cariño, donde vas a aprender a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, lindas promesas que Dios tiene para el ser humano en cualquier situación que éste pueda vivir. Entonces todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te repito una vez más, +5512 9810 1460. También tú puedes ingresar allí a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, y estudiar con nosotros la Biblia. Hoy vamos a tocar uno de los temas que ha causado mucha intriga y ha despertado mucha duda dentro del corazón de miles de personas. ¿Será que yo ya cometí un pecado en contra de Dios que Dios no me pueda perdonar? Hoy recibí un mensaje de una persona que decía: pastor, he caído en el pecado una y otra vez. Me siento sucio, me siento embarrado, siento que ya fui demasiado lejos, no hay perdón para mí. Y hay personas que necesitan entender, ¿realmente hay algún pecado del cual Dios diga, este no tiene perdón? Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra. Tu palabra siempre despeja nuestras dudas, trae las respuestas que necesitamos, pero sobre todo llena nuestro corazón de esperanza. En este momento estoy hablando para alguien como Mario, que está desesperado porque no sabe si tú le perdonaste. Él se siente tan culpable. Para alguien como Elena, que se siente una asesina porque ya cometió muchos abortos. Para alguien que no sabe qué hacer con su vida, ya hasta pensó quitarse la vida, porque piensa que no hay perdón. El mundo lo condena, las personas, todos lo condenan, su conciencia la condena y no sabe qué hacer. Y queremos que tu palabra, por favor, pueda traer esperanza para aquel corazón afligido, para aquella persona angustiada, y que hoy podamos libertarnos de aquella culpa y recibir tu perdón, aquel perdón que realmente llena de paz nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Ya tuviste ese sentimiento alguna vez en la vida? ¿Dios perdona todo pecado? ¿Eso es verdad? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 31, es uno de los textos que a muchos llena de terror. Y claro, a mí también. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Tú sabes qué significa todo? Todo no excluye nada. Si hay 2 palabras en nuestro vocabulario que definen totalidad, es la palabra todo y la palabra nada. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es todo? Pues todo es todo. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Es totalidad. Y Jesús dice todo pecado. Es decir, ese todo no excluye a nadie. Es todo. Solo que aquí Jesús aclara, y aquí hace como un paréntesis mientras Él está diciendo que todo pecado será perdonado. Y allí Él dice, pero, tú sabes que el pero es una conjunción adversativa, y dice allí,
la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y Jesús continúa explicando en el versículo 32, cualquiera que diga alguna cosa contra el Hijo será perdonado, pero aquel que hable o aquel que blasfeme contra el Espíritu no será perdonado. Este es un texto que ha llenado de angustia, por supuesto, el corazón de millares de personas, y yo sé que todos algún momento hemos tenido ese sentimiento de que si realmente hemos sido perdonados. Esa culpa lo cargamos en los hombros que va apagando nuestra sonrisa, va quitando el sueño, nos va llevando incluso a enfermedades. Tú sabes que la culpa te puede llevar a una enfermedad mental, en fin. Ahora, todo pecado será perdonado. ¿Qué significa todo? ¿Qué cosa es realmente todo? Entonces, déjame explicarte a través de experiencias, no mías, bíblicas, porque es la palabra de Dios al cual nosotros tenemos que obedecer y ella es la que nos va a explicar. Jesús dice todo. Analicemos la vida de uno de los peores hombres, de los más crueles, de aquellos que los libros no quieren ni siquiera relatarlo porque es uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 3 buenos reyes y 3 peores reyes, si es que se puede llamar así. Aquellos que llevaron al pueblo de Dios a la idolatría, a la apostasía, es decir, no solamente se perdían ellos, sino que llevaban al pueblo para rebelarse en contra de Dios. Pero el personaje que te voy a hablar hoy realmente es cruel. ¿Y por qué es cruel? Lo único bueno en su historia de vida es que su padre era Ezequías, un gran rey, y su madre era la hija de un profeta. ¿Cómo es que de un hogar tan bueno puede salir un hijo tan rebelde? Sí. Elecciones de la vida, decisiones. Él creció con el conocimiento de Dios, pero cuando tuvo poder se olvidó de Dios. Y él cometió las mayores barbaridades en la vida, las mayores crueldades. No existió otro rey más perverso que este, a tal punto que a sus propios hijos los hizo pasar por fuego. Antiguamente había una costumbre donde los brazos de un ídolo de metal se colocaba fuego al pie y aquellos devotos lo hacían pasar a su hijo por fuego, por aquel fuego ardiendo, por aquellos brazos ardientes. Llegó hasta ese punto de colocar a su hijo en ofrenda, a sus hijos en ofrenda. Además de eso, quitó el arca sagrada que estaba en el lugar santísimo y colocó un ídolo, es decir, blasfemó contra Dios, se rebeló contra Dios, se burló de Dios, fue lejos de Dios, ignoró a Dios, dio la espalda a Dios, él conocía de Dios, pero ahora él se fue tras su propio capricho. Entonces, uno al analizar su historia puede decir así, este no tiene perdón. No solamente él se estaba perdiendo, él levantaba estatuas por todo lado para llevar al pueblo de Dios a la idolatría. Es decir, una rebeldía abierta. Yo leo su historia y digo, este tiene que morir. O mejor, este no merece la salvación. Porque los seres humanos somos así para etiquetar. Él merece, él no merece. Los seres humanos miramos conductas externas. Pero gracias a Dios que no somos nosotros los que definimos quién se salva y quién se pierde. Porque Dios nunca dejó de amarlo, por más que le ignoró, le rechazó. Su gracia continuaba y su gracia continúa hasta el último momento, hasta el momento que tú cruces una línea que de aquí a poco te voy a explicar. Y Dios lo amaba. Y mira lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Habló Jehová a Manasés y al pueblo, pero ellos no escucharon. Por eso Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Cuando dice trajo, es permitió. Dios permitió que fuesen invadidos. Y los llevaron atado en cadenas y grillos al rey Manasés a Babilonia. Versículo 12. Pero cuando él estaba en angustias, oró a Jehová su Dios, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado fue atendido, y Dios escuchó su oración y lo restauró, y también a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Me estás entendiendo? Un hombre cruel, perverso, que conocía de Dios, pero que hizo tantas maldad, tantas cosas perversas en su vida, un día se arrepiente y Dios lo escucha. Humanamente él no tiene perdón. Humanamente él está perdido para siempre.
Pero Dios no desiste. Dios te ama y nada de lo que tú hagas hará que su amor pueda disminuir por ti. Dios te ama, ¿lo entiendes? Estoy hablando para ti que te alejaste de Dios, eres rebelde, has seguido tu propio camino. Pero la gracia de Dios sigue abierta para ti. Entonces, pastor, ¿qué significa pecar contra el Espíritu? Porque aquí dice que él oró a Dios y Dios le escuchó. Y si Dios pudo perdonar a Manasés, también puede perdonarte a ti. Pastor, ¿y qué es pecado contra el Espíritu? Espérate, voy a dar otro ejemplo. Hechos capítulo 9, me habla la historia de un asesino. Comienza el capítulo 9 diciendo, Saulo respiraba amenazas. ¿Tú sabes qué significa respirar amenazas? Su corazón estaba lleno de odio contra los cristianos. Pidió cartas para destruir a todos los cristianos, para encarcelar o matar a todos los cristianos. Y un día, mientras él iba camino a Damasco, una luz se le apareció y estaba Jesús y le dice, pierdes tiempo persiguiéndome, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí Saulo hace la pregunta que todos debemos hacer, ¿qué quieres que haga? Ándate a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Mira, un asesino, alguien que manchó sus manos, manchó su vida, pensando que estaba haciendo lo correcto, pero él era un asesino. Él era un criminal. Ahora, un criminal que persiguió a gente buena, a un criminal que arrastró a cristianos, ¿merece el perdón de Dios? Humanamente no. Yo puedo decir, no, él está perdido, perdido está, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque él no desiste, porque él sigue amando. Y cuando voy a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, él ya está viejito, está ancianito, y le escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona. Saulo, ¿no te acuerdas que tú eras un perseguidor, un criminal y sueñas con el cielo? Dice, sí, porque yo me arrepentí. Es decir, cuando tú estás en tu carrera loca de la vida, haciendo cosas tan incorrectas, pero allí paras, te arrepientes y vuelves, Dios te transforma, Dios te cambia y tú puedes soñar con la eternidad. Entonces, si para Saulo hubo perdón y él sueña con la corona de vida, para ti también hay perdón. Tú que te sientes un asesino o eres un asesino, también hay perdón para ti. Una tercera historia. Un día dos ladrones fueron crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, ustedes saben la historia, le dijo, si eres el Hijo de Dios, desciende y sálvanos. El otro era el único que creyó en Jesús cuando todos se burlaban. El único, incluso cuando los discípulos de Jesús le habían dejado y estaba solamente Juan y su madre. Y todos estaban burlando de Jesús. Aparece uno creyendo en Jesús. Y el libro de Lucas capítulo 23, versículo 42 y versículo 43 menciona 8 palabras que cambian el rumbo de su vida. Escúchame, 8 palabras. Dice así, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo una persona que está condenada a morir por su delito puede encontrar salvación? Es decir, humanamente.
él debe estar perdido. Él no merece el cielo si toda la vida hizo las cosas incorrectas. Lo que pasa es que en el último minuto de su vida reconoció a Cristo como su Salvador y esperó su venida y le reconoce como Rey. Él se entregó verdaderamente y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres el Rey y tú vas a volver, quiero que me salves. Y cuando le dice, acuérdate de mí, él está creyendo en que Jesús, que está muriendo allí, le puede perdonar. Y cuando Dios perdona, no importa más tu pasado, a tal punto de reclamar el reino, no importa el pasado que haya tenido. ¿Cómo es posible un ladrón que está muriendo por su delito ahora diga, yo quiero ir al reino de los cielos? Pero así son las cosas con Dios. Arrepentimiento sincero. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, no es que ese día los llevó al paraíso. Si tú quieres saber mejor esto, lee Juan capítulo 20, cuando una mujer se le apareció y le dice, maestro. Jesús le dice, espera, no he subido todavía al Padre, no me toques. Es decir, Jesús no subió en ese momento al cielo, entonces el ladrón tampoco subió. El ladrón está descansando en su tumba. Aquí lo que Jesús está diciendo es, de cierto te digo hoy te digo, tú estarás, tiempo futuro, estarás conmigo. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese. Ahora, qué impresionante, un ladrón que manchó, tiene la hoja manchada de su vida, es perdonado. ¿Y qué es pecado contra el Espíritu Santo? Y ahí aparece, para aquellos que cometen tanta inmoralidad, dice, para mí no hay perdón. Una mujer un día condenada por todo el pueblo fue arrojada a los pies de Jesús. Y allí en Juan capítulo 8, versículo 11, cuando todos están por apedrearla, Jesús escribe en el suelo. Probablemente escribe los pecados de todos los que están por apedrear, porque Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Tú estás listo para apedrear con una piedra por un pecado público, pero Jesús conoce los pecados secretos que son iguales o hasta peores que aquellos públicos. Y cuando todos se han ido, le hace una pregunta a esta mujer. Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Juan capítulo 8, versículo 11. Y le dice, ninguno, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Entonces tú que has cometido inmoralidad, tú que has cometido pecado, tú que te estás luchando con un pecado y dices, yo ya fui demasiado lejos, si hay arrepentimiento, hay perdón. Entonces déjame explicarte, pastor, ¿qué significa pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo es una rebeldía abierta. Es decir, no hay perdón para aquel que no quiere ser perdonado. ¿Y por qué contra el Espíritu Santo? Porque quien te convence de pecado es el Espíritu Santo. Es decir, mientras tú te sientas un pecador, mientras reconozcas tu condición de pecador y necesites de un Salvador, habrá perdón para ti. ¿Cuándo no hay perdón? Cuando no tienes necesidad de perdón. Si tú me dices, pastor, ya habré cometido pecado contra el Espíritu Santo, yo soy tan pecador, soy tan miserable, todavía no has cometido pecado contra el Espíritu Santo porque tienes conciencia que eres pecador y quieres cambiar. Y Dios conoce tu lucha y Dios te va a dar una nueva oportunidad y Dios conoce lo que hay en tu corazón y Dios te dice, yo te voy a restaurar. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? Es despreciar todas las oportunidades que Dios te da. Cerrar la puerta directa a Dios y decir, yo no quiero cambiar, yo voy a morir así, yo voy a vivir así. El corazón, la mente del ser humano se endurece a tal punto de que ya no quiere más oír la voz de Dios y comienza a justificar su pecado. Escúchame lo que te estoy diciendo. Justificar el pecado. ¿Qué significa justificar el pecado? Tú ya no sientes que es pecado, tú empiezas a justificar. Y los seres humanos somos especialistas en justificar. Llegaste tarde, no reconoces que te levantaste tarde. Echas la culpa, el tránsito.
faltaste una reunión, no reconoces que fue por otro motivo. El ser humano gusta siempre justificarse. El problema está cuando nos queremos justificar delante de Dios. Y cuando a Dios mismo le decimos, ¿sabes qué? Déjame vivir mi propia vida, porque esto es lo que me gusta. Hay personas que están viviendo en pecado, pero ellos tienen la necesidad de abandonar ese pecado. Dios conoce tu lucha. Por favor, pon de tu parte, aférrate a Cristo. Él te hará vencedor. No desistas, levántate. Dios te puede limpiar, Dios te puede purificar, Dios te puede transformar. Dios puede construir tu vida destruida. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Pero no me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si aún tiene necesidad de Dios y necesidad de perdón. Te voy a contar dos historias. Primera historia. En el libro de Samuel, yo encuentro una historia realmente triste. Mira, vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. La historia de un hombre que tuvo tantas oportunidades en la vida. Primera de Samuel, capítulo 13. Saúl fue un rey elegido por Dios. Un día él se acostumbró con un pecado aparentemente chiquito. Y présteme atención a lo que te voy a decir. Los seres humanos hemos aprendido a catalogar el pecado. Pecado grande, pecado pequeño. Pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. Grande o chiquito, público o secreto. No te acostumbres. Porque cuando tú te acostumbras a ese pecado, pierdes la sensibilidad. Y ahí comienza a justificar. Él empezó a desobedecer a Dios. Mira el capítulo 13, versículo 11. El profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? En otras palabras, está diciendo, arrepiéntete. Lo que has hecho está mal. Él ofreció un sacrificio que solo el profeta debía ofrecer. ¿Y él qué cosa dice? Yo vi que el pueblo se me desertaba, tú no venías dentro del plazo. Versículo 12, ahora yo dije, descenderán contra mí los filisteos y yo me esforcé y ofrecí. En otras palabras, él no es consciente que ha pecado. Para él es tan liviano. En otras palabras, yo hice esto porque tú te demoraste. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú justificas tu pecado y en lugar de reconocer, culpas a la otra persona, tú estás dando un paso muy peligroso. Y él se acostumbró. Mira, en el capítulo 15, Dios le da una orden. Versículo 3, le dice, ve y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, porque la maldad de ellos había llegado a su fin y este era un juicio de Dios. Mira el versículo 11, Dios habla con el profeta Samuel, le dice, me pesa haber puesto a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mi palabra, es decir, se acostumbró a desobedecerme. Tú puedes decir, pastor, es un pecado chiquito. No, el problema es que Dios conoce el corazón. Cuando tú ya no tienes necesidad de arrepentimiento. Y aquí Samuel le reprende a Saúl, el versículo 17 le dice, tú eras pequeño, Dios te ha hecho jefe, Jehová te dio una misión, ¿y por qué tú no lo has hecho? Versículo 19, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué has hecho lo malo? Y mira lo que dice el versículo 20, y Saúl respondió, yo sí obedecí la voz de Jehová. ¿Me estás entendiendo que es pecado contra el Espíritu Santo? Justificar tu pecado a tal punto de ya no sentir que lo que haces es pecado. Y si ya no sientes necesidad de Dios, no tienes necesidad de perdón. Y si no pides perdón, no tienes perdón. Y el único que te puede convencer de perdón es el Espíritu Santo, de tu condición. Por eso, pecar contra el Espíritu Santo es desobedecer tanto la voz de Dios, acostumbrarse con el pecado, justificar el pecado, hasta llegar al punto de que el pecado para ti ya no es pecado, es placer. Y ya no lo quieres dejar, no lo quieres abandonar. Y ya no tienes necesidad de Dios, porque el pecado lo que hace es alejarte tanto de Dios a tal punto de que pierda la necesidad de pedir perdón a Dios, de no querer cambiar. ¿Sabes qué cosa es lo triste? Él empieza a justificar. Versículo 22. Samuel le dice, ¿acaso Jehová se complace de holocaustos y víctimas? Obedecer es mejor que los sacrificios. Y el versículo 23 dice, como el pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos y la idolatría, la obstinación, él cometió el pecado de la rebeldía abierta. Y el versículo 30 parece que él reconoce y dice, yo he pecado, pero por favor quiero que me des honores. Él no estaba arrepentido, él creía que lo que le estaba diciendo el profeta era injusto. Recuerda la historia de Belsasar, nieto de Nabucodonosor.
un día mandó traer los vasos sagrados del templo para emborracharse y dar gloria a sus dioses de plata y de madera. Mientras eso estaba sucediendo, burlándose de Dios, y él conocía perfectamente la historia de su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios se había presentado ante él, y aún así él en rebeldía abierta comete eso. Apareció en la pared una escritura extraña, y ahí aparece el profeta Daniel, y mira lo que le dice Daniel, en Daniel capítulo 5, versículo 18, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la grandeza le dio para todos los pueblos, naciones y lenguas. Pero tu corazón se ensoberbeció y tu espíritu se endureció. Versículo 22, tú siendo su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Sabes lo que está diciendo? Tú conocías todo, pero tú decidiste rebelarte abiertamente con Dios, burlarte de Dios, y el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Proverbios 28:9 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará.